Instituto Tecnológico de Querétaro, EPAD Cadereyta, Ingeniería Industrial, noveno semestre, Grupo Y4G, Ingeniería en Sistemas, autores John Won y Claude Elwood, asesora Beatriz Cepeda, tutor Zairo Alvarado Vega, elaborado por Ávila René Yaret Viridiana, Bernal Felipe Julia Isabel, Castillo Recendis Elizabeth, Hernández Encarnación Jennifer, Verde Hernández Rocío. John von Neumann nació en Budapest el 28 de diciembre de 1903 y murió en Washington el 8 de febrero de 1957. Fue un niño pródigo proveniente de padres banqueros. Era un experto en cibernética, robótica e inteligencia artificial. Sin duda alguna, sus trabajos son capitales representativos para todo el mundo. Ocupó cargos públicos y siempre mantuvo una postura militante, antinazi y anticomunista. Fue miembro de la Comisión de Energía Nuclear en los Estados Unidos, además de consejero político y militar de primera fila. Gracias a esto, fue premiado generosamente, no solo con dinero, sino con posición y con condecoraciones a lo largo de su vida. Fue tan enorme su labor que los matemáticos puros lo consideraban uno de los suyos. Los investigadores operativos, economistas, militares, así como analistas estratégicos, lo consideraban uno de sus más grandes maestros. Algunos de los puntos que lograron destacarlo fueron sus títulos y ocupaciones. En 1921 recibió su doctorado en matemáticas por la Universidad Pázmány Péter en Budapest, con una tesis sobre los números ordinales. Además, se puede observar que este grande personaje fue un matemático, informático, teórico, químico, físico, ingeniero, además de inventor, economista, físico nuclear y profesor en las más prestigiosas universidades. Las principales aportaciones de Neumann fueron la publicación del artículo Teoría de los juegos en 1928. Probó que en los juegos con información imperfecta no hay una estrategia óptima para una única jugada, pero sí existe para el promedio de las jugadas e incluye la mezcla aleatoria de diversas estrategias distintas. Asimismo, en los años 30 participó en el proyecto Manhattan, dedicado a diseñar, desarrollar, construir y probar una bomba atómica en un breve plazo de tiempo y con el máximo secreto. Von Neumann fue asesor matemático del proyecto. Además, colaboró en los primeros diseños de computadores, entre ellos ENIAC y EDVAC. También planteó la posibilidad de reproducir máquinas autómatas, debido a la necesidad de automatizar sistemas complejos en unidades de tratamiento y memorias de flujos de información, lo cual le llevó a participar en la construcción de las primeras computadoras. Y en los años 50 construyó la computadora IAS Machine, dando origen a la arquitectura de von Neumann, la cual representa la familia de arquitecturas de computadoras que utilizan el mismo dispositivo de almacenamiento tanto para las instrucciones como para los datos, utilizadas en casi todos los computadores, por lo que se le adjudicó el término de máquinas de von Neumann, refiriéndose alternativamente a las máquinas autorreplicativas. No solo se desarrolló en ese ámbito, sino que también en la economía, haciendo una contribución importante al teorema Minimax, a la política, siendo nombrado en 1955 miembro de la Comisión de Energía Atómica del gobierno estadounidense. Además, fue presidente del Comité para Misiles de von Neumann, y en la mecánica cuántica fue autor de la primera teoría axiomática abstracta. En 1932 publicó los fundamentos matemáticos de la mecánica cuántica, donde recoge sus formulaciones sobre dicha investigación. Como todo personaje, existen datos que por lo general se mantienen ocultos. Por ello, cabe mencionar que él, a diferencia de otros científicos, siempre fue muy sociable. Era amigo de las fiestas, influencias y dinero. Además, nunca asistía a clases, pero sí a los exámenes semestrales. Fue la manera en la que culminó sus estudios en la Universidad de Budapest. Fue el matemático del siglo XX, considerado por muchos como una persona jovial, inteligente, optimista, pero sobre todo vividor y mujeriego. Claude Elwood Shannon, destacado ingeniero electricista, matemático y criptográfico estadounidense, considerado el padre de la teoría de la información. Claude Elwood Shannon nació el 30 de abril de 1916 en Petoskey, Michigan, Estados Unidos.
Los primeros años de su vida los pasó en Gaylord, donde se graduó de la secundaria en 1932. Desde joven, Shannon demostró una inclinación hacia las cosas mecánicas. Resaltaba respecto a sus compañeros en las asignaturas de ciencias. Su héroe de la niñez era Edison, a quien luego se acercó bastante en sus investigaciones. Los primeros años de su vida los pasó en Gaylord, donde se graduó de la secundaria en 1932. En el mismo año ingresó en la Universidad de Michigan, siguiendo a su hermana Catherine, doctora en matemática. En 1936 obtuvo los títulos de ingeniero electricista y matemático. Su interés por la matemática y la ingeniería continuó durante toda su vida. En 1936 aceptó la posición de asistente de investigación en el Departamento de Ingeniería Eléctrica en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Su situación le permitió continuar estudiando mientras trabajaba por horas para el departamento, donde trabajó en el computador analógico más avanzado de esa era. Era el Differential Analyzer de Vannevar Bush. En 1940 le fue concedido el Premio a Ingenieros Norteamericanos del Instituto Americano Alfred Nobel de Estados Unidos, una concesión dada cada año a una persona de no más de 30 años. Un cuarto de siglo más tarde, Hermann Hein Goldstein, en su libro Las computadoras desde Pascal hasta von Neumann, citó su tesis como una de las más importantes de la historia que ayudó a cambiar el diseño de los circuitos digitales. Shannon trabajó en muchas áreas, siendo lo más notable todo lo referente a la teoría de la información, un desarrollo que fue publicado en 1948 bajo el nombre de Una teoría matemática de la comunicación. En este trabajo se demostró que todas las fuentes de información, telégrafo eléctrico, teléfono, radio, las cámaras de televisión, etc., se pueden medir y que los canales de comunicación tienen una unidad de medida similar. Mostró también que la información se puede transmitir sobre un canal y solamente si la magnitud de la fuente no excede la capacidad de transmisión del canal que la conduce, y sentó las bases para la corrección de errores, supresión de ruidos y redundancia. 1940. En 1940 le fue concedido el Premio a Ingenieros Americanos del Instituto Americano Alfred Nobel de Estados Unidos, una concesión dada cada año a una persona de no más de 30 años. Un cuarto de siglo más tarde, Goldstein, en su libro Las computadoras desde Pascal hasta von Neumann, citó su tesis como una de las más importantes de la historia que ayudó a cambiar el diseño de circuitos digitales. 1950. Publicó en 1950 un trabajo que describía la programación de una computadora para jugar al ajedrez, convirtiéndose en la base de posteriores desarrollos. Diseñó un programa computacional para jugar ajedrez, además de un mus. También aplicó muchas de sus teorías y preceptos en los juegos de casino de Las Vegas, a donde acostumbraba ir con asiduidad junto a su esposa y amigos. Claude Elwood Shannon falleció a la edad de 84 años, después de una larga lucha contra la enfermedad de Alzheimer.